Hoy en día, aún existen cientos de tribus no contactadas en el mundo. Estas tribus viven en algunos de los lugares más remotos del mundo. Y la tribu no contactada conocida como los Pentupi 9 ciertamente no es una excepción. Los Pentupi 9 eran un grupo de, apropiadamente, 9 personas que llevaban un estilo de vida nómada en la tierra alrededor de la región del lago Mackay. Los Pentupi 9 instalaban campamentos improvisados cerca de pozos de agua australianos. Estos pozos solían estar separados por 25 millas o más, obligando a largas y peligrosas caminatas por el interior australiano. A menudo, al no haber agua en estos recorridos, los Pentupi bebían sangre de lagartos para evitar deshidratarse. Los 9 Pentupi eran 2 hermanas y sus 7 hijos adolescentes, 4 varones y 3 mujeres. Había un solo padre para estos niños, quien falleció cuando ellos eran pequeños. La razón principal por la que los Pentupi eran tan remotos era porque, en 1950, el ejército británico empezó pruebas de misiles en el desierto occidental de Australia y reunió a las tribus nómadas para evitar que alguien fuera alcanzado durante los lanzamientos. Todos los Pentupi fueron trasladados a un asentamiento, salvo esta familia de 9 miembros que evitó contacto con los británicos. La familia Pentupi a veces veía aviones volando y pensaba que eran el diablo. Creían que los aviones eran seres sobrenaturales y se escondían en los árboles al pasar. Finalmente, a finales de los años 70, el pueblo Pentupi, que fue reubicado en los años 50, pudo regresar a la tierra que una vez llamaron hogar. Siempre se preguntaban qué le ocurrió a la familia Pentupi que quedó atrás. El líder de los Pentupi 9 era Walempingra. Un día salió a cazar y acababa de atrapar un canguro con su lanza. Entonces empezó a percibir el olor de otros humanos, prediciendo que estaban a solo un par de kilómetros de distancia, e incluso vio humo a lo lejos. Comenzó a acercarse al humo y pronto vio personas acampando abajo. Esta fue la primera vez que vio a otros humanos aparte de los Pentupi 9. Warlimpingra se acercó a los campistas y tosió accidentalmente, por lo que lo notaron enseguida. Warlimpingra. Los campistas estaban muy asustados de Warlimpingra y corrían buscando sus pertenencias. Los campistas dispararon una escopeta al aire y huyeron en su auto. Aunque tenía una llanta ponchada, Warlimpingra oyó cómo se alejaban. Fue la primera vez que vio gente con ropa, agua corriente y un auto. Los 2 campistas que escaparon eran Pinta y Mateo. Ambos corrieron de vuelta a Kirakura y contaron a todos lo que habían visto. La comunidad pensó que este hombre desnudo debía ser un miembro de la tribu Pentupi, que se creía perdida desde hacía mucho tiempo. La comunidad organizó un grupo de búsqueda para salir a buscar a la tribu. Al día siguiente, tras días de búsqueda, 2 jóvenes del grupo de los 9 Pentupi fueron halladas primero. Yokulti y su hermana Yalti, la madre, también estaban ahí, pero lograron no ser vistas escondiéndose entre el pasto alto. Los hombres subieron a las jóvenes al auto, les dieron ropa y se alejaron. Las niñas estaban extremadamente asustadas, ya que no solo nunca habían estado en un auto antes, sino que también acababan de ser secuestradas por personas cuya existencia ni siquiera conocían. Warlimpingra, líder de los 9 Pentupi, supo lo ocurrido y rastreó el auto para recuperar a sus hermanas. Warlimpingra enfrentó el auto detenido, armado con una lanza. Los hombres que manejaban el auto gritaron que eran de la tribu Pentupi y familiares perdidos hace tiempo. Warlimpingra notó que los hombres no dañaban a sus hermanas y la tensión se desvaneció. Afortunadamente, los 9 Pentupi se encontraron no solo con hombres de la misma tribu, sino también con otros humanos que podían hablar su mismo idioma. Este escenario afortunado no fue el mismo cuando originalmente sacaron a los Pentupi del desierto australiano. En la década de 1950, cuando los 9 Pentupi regresaron a la comunidad de Kirikura y se reencontraron con su familia perdida hace mucho tiempo, decidieron unirse a esta vida civilizada y adaptarse a una sociedad completamente nueva. Adaptarse a la vida civilizada no fue sencillo para todos. Sin embargo, Payerti, uno de los hermanos, volvió solo al interior de Australia, y los 9 Pentupi ahora realmente no mencionaban a este hermano en las conversaciones. La vida civilizada ha sido decente para los 9 Pentupi, pero también los ha expuesto a algunas de las partes más desagradables del mundo, como el alcoholismo y la obesidad. Mientras los 9 Pentupi se integraron pacíficamente a la cultura australiana, los Macho Pirro de Perú no han sido igual de pacíficos con sus vecinos. Los miembros de la tribu Macho Piro a menudo aparecen en las orillas del río Alto Madre de Dios y viven en el Parque Nacional Manu. La tribu Macho era conocida por ser bastante pasiva hasta el año 2001. Tras ese año, los machos se volvieron más hostiles con quienes viajaban por el Alto Madre de Dios. Allí disparaban flechas al agua y apuntaban a los ambientalistas que exploraban la zona.
Este acto de hostilidad probablemente demuestra que sienten que su tierra está siendo invadida y están empezando a sentir la amenaza de que podrían perder su hogar. Últimamente, la gente macho se ha vuelto tan hostil que ahora son quienes inician el contacto con los pueblos civilizados. Dos aldeas, Diamante y Chaipetari, cerca del Parque Nacional Manu, fueron evacuadas cuando la gente macho se acercó. Cargados con sus arcos y flechas, la gente macho ha robado herramientas de estos pueblos e incluso ha disparado flechas a los aldeanos, donde lamentablemente algunas personas han sido alcanzadas. Este aumento de tensión ha obligado al gobierno peruano a intervenir, y ahora tiene un puesto de avanzada en el río Alto Madre de Dios para patrullar. El movimiento de la gente macho. Macho significa salvajes o indómitos, lo que el pueblo peruano considera que refleja su carácter. A la gente macho no le gusta este nombre, y prefieren llamarse Namole. Chaco Flores vivía en el pueblo cercano de Diamante. Flores se comunicaba frecuentemente con la gente macho y les daba a los mashco lo que pedían. Flores pertenecía a una etnia similar y dominaba gran parte del idioma macho. Los recursos que Flores le daba a la gente macho normalmente incluían herramientas de madera y muchísimos plátanos. Flores eventualmente decidió que ya no quería ayudar más a la gente macho, y los machos no estaban contentos con el cambio repentino de actitud. A finales de 2011 la gente macho lo atacó en su casa. Las dos primeras veces, las flechas fallaron y Flores esquivó el ataque. Pero en el tercer intento, los machos le acertaron en el corazón y Flores murió. Se cree que cuando los machos piden algo y no les das exactamente lo que quieren, entonces te amenazan con dispararte. La gente que vive en Diamante no quiso pelear para vengarse, porque sienten que los machos son solo familiares perdidos hace mucho tiempo que se separaron hace años. Después de todo, comparten en su mayoría el mismo idioma y tienen una apariencia física muy similar, pero en Chapatiari no hablan el mismo idioma que los machos, no sienten ningún lazo fraternal y no quieren tener absolutamente nada que ver con ellos. El pueblo de Chaipetari ha tenido que cerrar su industria de ecoturismo porque los bosques alrededor del pueblo ya no son seguros. Con la creciente hostilidad de la tribu macho, el ecoturismo era la principal fuente de ingresos para gran parte del pueblo. Así que muchos de los residentes aquí pronto se quedaron sin trabajo. El gobierno peruano advirtió a los macho que eviten Chaipetari, pero no se garantiza que la tribu macho respete la tregua. La gente en Chaipetari está en alerta máxima. Cerca del Bosque Nacional de Manu está la selva amazónica brasileña, que cubre casi el tamaño de Estados Unidos continental. Se estima que existen más de 100 tribus no contactadas, la mayor cantidad mundial. Aunque se sabe poco sobre estos grupos, algo que sí se sabe es que definitivamente quieren permanecer sin contacto. Estas tribus suelen disparar flechas a aviones y esconderse en los bosques si creen que llegan forasteros. Uno de estos grupos es el pueblo Agua. En el siglo XIX, los Aguas sufrieron más ataques de colonos europeos que talaban los bosques de la región. Por eso, el pueblo Agua adoptó un estilo de vida nómada, montando campamentos rápidamente y mudándose a otro lugar pocos días después. El pueblo Agua utiliza arcos y flechas muy largos, donde sus flechas pueden medir más de 4 metros o 13 pies de longitud. Se cree que les gusta comer tortugas porque se han hallado caparazones en campamentos abandonados del pueblo Agua. A inicios de los 2000, la tala ilegal disminuyó drásticamente la población Agua a unas 300 personas. De estos 300 que quedan solo 60, siguen viviendo su estilo de vida tradicional de cazadores-recolectores. En 2011, taladores ilegales quemaron viva a una niña Agua de 8 años cuando salió de su aldea. Este acto extremo fue un mensaje para el pueblo Agua, indicando que debían dejar su hogar a la industria maderera. Entre 2003 y 2010, unos 450 indígenas de la selva amazónica fueron asesinados por taladores. Algunas tribus no contactadas casi se extinguen, quedando solo unos pocos en comparación con antes. Estas últimas tribus no contactadas viven principalmente en las regiones de Rondonia, Mato Grosso y los estados de Maranhão. Estos grupos son muy vulnerables a enfermedades comunes como la gripe o el resfriado, que pueden ser transmitidas por personas de civilizaciones modernas. En 2011, el gobierno brasileño realizó un barrido satelital para entender mejor cuántas personas no contactadas había en su país y, para su gran sorpresa, detectaron personas viviendo en áreas que se consideraban ampliamente inhabitables. Estas tribus siguen siendo un misterio y sería muy difícil llegar a ellas. Otra tribu no contactada que es potencialmente aún más difícil de alcanzar son los Yaifo, que viven en la región de Sepik Oriental de Papúa Nueva Guinea. Esta tribu
solo ha tenido una comunicación conocida con un forastero, la cual ocurrió en 1988. Benedicto Allen, un explorador, viajaba por regiones remotas de Papúa Nueva Guinea buscando tribus no contactadas y encontró al pueblo Yaifo. En su encuentro, el pueblo Yaifo mostró fuerza y realizó una danza enérgica con arcos y flechas. Él también creía que eran caníbales. Durante la breve interacción, Benedicto se asustó cuando los Yaifo dejaron de bailar y se acercaron de forma hostil. Benedicto Allen intentó volver a esta tribu en noviembre de 2017, casi 30 años después, pero no logró encontrarlos. Se estima que más de 40 tribus no contactadas viven en las selvas del oeste de Papúa Nueva Guinea, donde es ilegal la entrada de forasteros. Papúa Nueva Guinea promulgó esta ley para proteger la segunda mayor concentración de tribus no contactadas después de la selva amazónica de Brasil. Aunque Papúa Nueva Guinea tiene poca población, incluso países como Estados Unidos tuvieron personas no contactadas en su territorio. Siglos tras la formación del país, para 1900, los estadounidenses de origen europeo ya dominaban completamente Norteamérica. Todos los pueblos indígenas de esta tierra ya se habían asimilado, o al menos habían tenido contacto con la cultura estadounidense, excepto por un hombre cuyo nombre era Ishi. Ishi es famoso por ser el último nativo americano descubierto, hallado hambriento cerca de un matadero en Oroville, California, en 1911. Ishi no hablaba inglés y no estaba familiarizado en absoluto con las costumbres o la cultura estadounidense. La policía detuvo a este hombre para protegerlo y para que pudiera recibir ayuda en un hospital. Había un antropólogo llamado Thomas Waterman, que vivía en California en ese momento, y estudiaba el idioma y los dialectos de los nativos americanos que vivían en el norte de California. Waterman intentó comunicarse con Ishi usando algunas palabras del idioma de los indios Yana, y algunas de esas palabras le resultaron comprensibles. Finalmente, Waterman llevó a Ishi a vivir a Berkeley, California, donde Ishi y Waterman pudieron comunicarse cada vez mejor. Waterman descubrió que Ishi pertenecía al pueblo Yahi, una rama aislada de la tribu Yana del norte de California. Ishi tenía alrededor de 50 años y era el último de su pueblo. Ishi había estado vagando por las montañas del norte de California durante varios años. Junto con otros miembros del pueblo Yahi, a lo largo de esos años, diferentes accidentes y enfermedades habían acabado con muchos de los Yahi. Ishi perdió a su último compañero masculino, asesinado por un hombre blanco, y vagó solo hasta llegar a las afueras de Oroville, donde lo hallaron excursionistas. Ishi vivió 5 años en el Museo de Berkeley, donde enseñó arquería, trabajo en madera y técnicas de supervivencia. Ishi se adaptaba al mundo moderno, pero falleció de tuberculosis a los 56 años. Muchas tribus no contactadas son desconocidas, pero una de las más conocidas es la gente de la isla Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte pertenece a las Islas Andamán. En la bahía de Bengala, India, viven entre 80 y 150 personas no contactadas en la isla Sentinel del Norte. Es ilegal acercarse a menos de 3 millas de esta isla, pues quienes han llegado accidentalmente no han sido bien recibidos. La civilización más cercana a la isla Sentinel del Norte está a solo 50 millas de distancia, en la ciudad de Puerto Blair. El primer contacto con los sentineleses fue en 1867 tras el naufragio de un barco inglés. Los británicos pensaron que era un paraíso tropical, pero de repente les lanzaron flechas. Los británicos no intentaron contraatacar, sino que se escondieron dentro de su barco y pidieron ayuda a otros militares cercanos. Finalmente, los británicos fueron rescatados unos días después. Las siguientes personas que visitaron la isla no tuvieron suerte. En 2006, 2 hombres estaban de pesca en la bahía de Bengala. Una noche, los hombres empezaron a beber demasiado y terminaron quedándose dormidos. Su ancla se rompió y el bote terminó a la deriva con la marea. A la mañana siguiente, pescadores intentaron advertirles que se acercaban a aguas prohibidas, pero los hombres no respondieron y llegaron a la isla Sentinel del Norte. Estos hombres nunca fueron vistos de nuevo. En noviembre de 2018, el evangelista estadounidense Juan Chou intentó entrar a la isla para predicar a los sentineleses sobre Jesucristo. Juan les pagó a unos pescadores indios locales $335 para que lo llevaran en un bote cerca de la isla. Juan llevó una canoa para dejar a los pescadores y remar solo a la isla Sentinel del Norte. En su primer intento de visitar a los sentineleses, Juan se quedó en ropa interior para parecer más cercano a la gente de la isla Sentinel del Norte. Vio una choza y canoas de tronco al acercarse remando a la playa. Varios sentineleses con la cara pintada de amarillo salieron corriendo del bosque y gritando en su idioma. Juan, sorprendido, exclamó: «Me llamo Juan,
Los amo y Jesús los ama. Al ver que los isleños preparaban arcos y flechas, Juan se asustó. Lanzó los peces que llevaba como regalo y remó rápido para alejarse de la isla. Más tarde, Juan intentó nuevamente llegar a la isla, ahora con más regalos. Juan se acercó a la choza que ya había visto, cuidando no estar al alcance de flechas mientras se aproximaba a la isla. 6 centineleses lo vieron y corrieron del bosque, gritándole agudamente. Juan, de pie en la playa, se acercó para oír y luego cantó alabanzas y predicó sobre el Génesis. Al principio, los centineleses estaban confundidos y luego rieron al escuchar a Juan cantar inesperadamente. Un niño disparó una flecha a Juan, atravesando su Biblia impermeable. Juan la sacó, la devolvió y nadó hacia el bote de pesca a más de 1 milla. Como los centineleses tomaron su canoa el 16 de noviembre de 2018, Juan pidió al pescador que lo dejara solo para que se sintieran más cómodos con él. Para evitar que los pescadores vieran la posible muerte de Juan, él fue a encontrarse de nuevo con los centineleses esa mañana y nunca se le volvió a ver. Estas tribus no contactadas tienen una visión del mundo muy distinta a quienes viven en comunidades civilizadas. Lo que a menudo no se nota es que, dependiendo de dónde vivas en el mundo, los mapas suelen verse diferentes. Si creciste en Estados Unidos o Europa, tu libro de historia tendrá un mapa distinto al de quienes crecen en Corea del Norte. Descubre cómo lucen los mapas en otras regiones viendo este video.